Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hola. 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 Chequeo cuántos somos para empezar. Somos 20. Este grupo es el más remolón. Debe ser las 15 que todo el mundo le da ganas de una siestuli en vez de venir a clase. Bueno, yo también. Llegué justo en el horario. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Espero que sí. Bueno, estamos casi listos para empezar, ¿sí? Con muchas novedades para esta clase. Si nos hubieran dado tiempo para prepararnos y para preparar un curso soñado a distancia, tendríamos todo listo desde la clase 1, pero no fue así. Tuvimos que salir con lo opuesto y a medida que pasa el tiempo incorporamos más cosas que queremos mostrarles y bueno, ojalá hubieran estado disponibles desde la primera clase, pero de a poquito. ¿Estamos para empezar? Creo que sí. Bueno, va a salir, la clase tiene su base en la presentación de diapositivas de siempre, pero tenemos algunos videos y eso va a llevar a cambios de pantalla que vamos a ver que salgan prolijos. Empiezo entonces la clase de hoy, dedicada a ecología de lagos someros. Vamos a estudiar a nuestros queridísimos lagos poco profundos. Y antes de estudiar sus particularidades, hagamos un repaso de lo que vimos la clase pasada, en donde estudiamos a los ecosistemas de lagos profundos, con la mirada puesta sobre todo en una visión que tiene que ver con ciclo de materia, flujo de energía. Voy silenciando algunos micrófonos que hacen ruidito. Así fue nuestra clase, ¿no es cierto? Una visión que nos llevó a ver al sistema funcionando. Y al analizar su flujo de energía, prestamos especial atención a la cadena trófica pelágica principal, con centro en la herbivoría del zooplancton sobre el fitoplancton, pero también destacamos la importancia de la generación de detritos y la red que se generaba a partir de ellos, la de los detritívoros, que hecho chiquitito el carbono orgánico entraba ya a disponibilidad de los microorganismos que o bien liberaban la materia inorgánica o, salteándose el último pasito, eran reincorporados a la cadena trófica principal a través del loop microbiano. Aprendimos unos conceptos nuevos, como fue, por ejemplo, el de la hipótesis de captura tamaño eficiente. Y vimos entonces que los peces zooplanctívoros ejercen una especial selectividad sobre los cladóceros de mayor tamaño, y que como esos cladóceros de mayor tamaño eran los principales herbívoros del sistema, su predilección por parte de los peces tiene consecuencias que se prolongan más allá de la relación predador-presa. También vimos, y le prestamos especial atención, la técnica de Ronsos y control por predación de la biomasa de los sucesivos niveles tróficos, y a esta visión de control por recursos y control por predación le incorporamos o la intensificamos con la apreciación de lo que son las interacciones tróficas en cascada, el efecto que los predadores top del sistema tienen sobre los eslabones tróficos inferiores en un juego de control y no control a medida que cambiamos de nivel trófico. También le prestamos atención a la regeneración de nutrientes en el epilimnion, a este ciclo de nutrientes corto entre consumidores y productores que se da en la época de estratificación térmica y que sostiene a la producción fotosintética a lo largo de la estación de crecimiento, cuando los nutrientes recargados en la mezcla de primavera terminan por agotarse por crecimiento del fitoplancton. Y finalmente, el último concepto que aprendimos fue justamente el que mencionaba recién, el loop microbiano, que es capaz de rescatar carbono orgánico disuelto
ecosistema para volver a ponerlo en la trama principal de herbívoros y carnívoros. Ok, entonces, todos estos conceptos los tenemos que tener presentes hoy que vamos a estudiar el funcionamiento de lagos someros, pero los lagos someros no funcionan exactamente igual que los lagos profundos, y por eso los vamos a estudiar con una mirada particular sobre ellos. Empecemos por ver qué es un lago somero. Los lagos someros que no se van a definir por una cantidad de metros de profundidad, es decir, no es solamente una cuestión de cuánta agua en la vertical tengo, sino que tiene que ver una morfometría y un funcionamiento que lo va a distinguir de los lagos profundos. Entonces veamos en qué consiste un lago somero. Que nosotros aquí en Argentina usamos la palabra común laguna para referirnos a nuestros lagos someros, y eso está muy bien siempre y cuando nos desarrollemos en este medio y accedamos a bibliografía local. Pero hay que prestar atención porque en los españoles, puede ser por ejemplo el español de España, laguna no es exactamente lago somero. Entonces, a la hora de hacer una consulta técnica o científica, está bueno ver exactamente que estemos hablando del mismo tipo de sistema. Nosotros sí, laguna o lago somero para nosotros es sinónimo. Y si no, en la bibliografía en inglés, a los lagos someros se los llama shallow lakes. Muy bien, entonces, ¿qué es un lago somero? Son cuerpos de agua lenticos, aguas quietas, permanentes. Y tiene la particularidad en su relación entre la profundidad y la penetración de la luz, que son potencialmente colonizables por plantas sumergidas en toda su extensión. Eso quiere decir que puede llegar la luz al fondo de tal manera que haya fotosíntesis posible por las plantas y entonces colonicen el fondo de este lago. Otra particularidad de los lagos someros que es sumamente importante es que son polimícticos. Es decir, que no estratifican de manera permanente a lo largo de todo el verano, sino que la acción del viento es suficiente para sostenerlos en estado de mezcla prácticamente permanente. Y otra cosa que distingue al lago somero respecto del lago profundo es la importancia que adquiere la zona litoral. Bien, en cuanto a lo que hace a la morfometría de la cubeta de los lagos someros, rescato esta diapo de la clase 2, en donde relacionábamos a la morfometría de la cubeta con la morfometría del paisaje que los rodea, ¿no es así? Porque las cubetas son depresiones en el terreno, y en ese sentido, entonces, lo que pasa alrededor es lo mismo que está ocurriendo en la depresión que ahora está cubierta por agua. Entonces, en paisajes de grandes alturas, seguramente vamos a encontrar depresiones de grandes profundidades. En cambio, paisajes propios de llanuras, planicies, mesetas, suavemente onduladas, así van a ser también las depresiones y por lo tanto las cubetas, de lo que hoy en día está ocupado por agua de manera permanente. El origen de las cubetas de los lagos someros normalmente está asociado con los mismos fenómenos que erosionan en el alrededor. Eso quiere decir origen de erosión glaciaria, pero no erosión glaciaria en valles, como habíamos visto, por ejemplo, para los lagos andino-patagónicos, sino erosión glaciaria de calota glaciaria, cobertura glaciaria, sobre escudos, como por ejemplo el canábico o el báltico. Otro origen frecuente en estos lagos someros es el de la acción fluvial, madrejones o meandros abandonados que se transforman en lagos dentro de lo que son las grandes llanuras de inundación de los lagos de los ríos de mayor orden. Otro origen posible es la deflación eólica, y en nuestro entorno, en el entorno de la región pampeana, la deflación eólica es el origen de la cubeta de la mayor parte de las lagunas de esta región. Y finalmente el antrópico, porque como vamos a mencionar ahora nomás, el hombre ha creado muchísimos lagos someros con objetivo de paisaje, con objetivo de recreación, con objetivo a veces de balneario, de navegación o también de conservar agua para el riego. Y todos esos lagos son poco profundos y normalmente creados por el hombre, así que decimos que su cubeta es de origen antrópico. La forma de la cubeta es bastante importante tenerla en cuenta para algunos procesos que vamos a señalar.
Los lagos profundos en general tienen una cubeta con un perfil en forma de V o de U, producto de su erosión, y los lagos someros suelen tener un perfil de cubeta más plano, más con forma de palangana. Este dibujo es absolutamente exagerado y esto parece más bien una pileta de natación, pero sí es cierto que predomina el fondo relativamente plano. Y eso, como decía antes, tiene consecuencias que vamos a ver en los procesos de funcionamiento a lo largo de esta clase. Bueno, los lagos someros no fueron objeto de estudio de la primer limnología, de la limnología clásica. En general, la mayor parte de los estudios fundacionales de la ecología acuática se desarrollaron en lagos profundos, lagos de la zona templado-fría del hemisferio norte. Pero con el tiempo empezaron a aparecer más y más trabajos hechos en lagos que no eran profundos y que empezaban a evidenciar ciertas diferencias de funcionamiento. Y esto empezó a cobrar importancia también en la ecología acuática porque resulta que los lagos pequeños y someros son mucho más numerosos en el planeta que los lagos profundos. En estos gráficos que vemos acá, tenemos en el eje de las X, en este caso, superficie del lago, y aquí la cantidad, y vemos que es mucho más abundante la cantidad de lagos pequeños que la de lagos grandes. Lo mismo pasa a los lagos profundos. Son muchos más los lagos poco profundos que los lagos muy profundos en el planeta. Y en este eje, en el cual tenemos una relación entre la superficie de la zona de aguas abiertas y la superficie de la zona litoral, esta relación nos está diciendo que los números más grandes, es decir, los de la derecha, quiere decir con más importancia de la zona pelágica sobre la litoral, y estos los que tienen más importancia de la zona litoral sobre la pelágica, vemos que la mayor parte de los lagos del mundo son de este tipo que estamos diciendo, poco profundos y rodeados por una zona litoral que cobra importancia en el funcionamiento. Bien, y aquí unas consideraciones para ver por qué le damos particular importancia en este curso, que es de ecología acuática en la carrera de ciencias ambientales, a los lagos someros o lagunas. Muchos se ubican, como decíamos recién, en paisajes planos, paisajes de llanura, y esas llanuras actualmente están absolutamente utilizadas por el hombre para actividad agropecuaria. Los lagos someros que han quedado rodeados de ese paisaje agropecuario se encuentran bajo particular estrés debido al impacto de la zona alrededor, no solo de las actividades agropecuarias, sino también de la urbanización, porque estas son las zonas preferidas por el hombre para ubicar con ciudades, con pueblos. Así que hay una consideración especial que tenemos que tener sobre estos lagos porque están en zonas absolutamente antropizadas y por lo tanto susceptibles de impactos. Pero por otro lado también algunos lagos someros logran entrar en la apreciación del público y de las leyes en la categoría de humedales. Y como los humedales tienen un estatus de protección, en la conservación especial, entonces también tenemos que tener particular consideración para que algunos de estos lagos someros son sitio de conservación. Y finalmente, como decía recién, otros son directamente creación humana con fines determinados, y entonces hay una cuestión que tiene que ver con el uso y el manejo que los licenciados ambientales tenemos que tener en cuenta, o tienen que tener en cuenta, cuando van a estudiarlos o van a trabajar en ellos. Este gráfico también lo habíamos visto en la clase de morfometría, porque habíamos señalado desde las primeras clases, aunque todavía no teníamos todos los conocimientos para entender por qué, que los lagos poco profundos, aquí tenemos en el eje profundidad, así que los de la izquierda son poco profundos, los lagos poco profundos de una región tienden a ser siempre mucho más productivos que los lagos profundos en la misma región, es decir, sometidos al mismo tipo de clima, rodeados por la misma vegetación, la misma estructura geológica subyacente. Sin embargo, los lagos poco profundos, a todo lo demás igual, incluso la misma probabilidad de llegada de nutrientes desde la cuenca, son más productivos. En este gráfico la productividad está cuantificada a partir de la captura pesquera. Y bien, ¿a qué se debe entonces esta mayor productividad de los lagos someros? Uno de los motivos es que la zona trofogénica del lago poco profundo es proporcionalmente mayor
que la zona trofogénica de un lago profundo en relación con la totalidad del volumen del lago. Es decir, si consideramos a la zona inferior como una zona heterótrofa y dependiente de la zona trofogénica, la misma zona trofogénica le tiene que dar de comer en el lago poco profundo a un menor volumen de agua que en el caso del lago profundo, y por eso entonces tenemos una producción total mayor en el lago somero que en el lago profundo. Bien, otro de los aspectos que habíamos distinguido y que vale la pena repetir porque es sumamente importante es el hecho de que los lagos poco profundos son polimícticos. Este es un perfil de estratificación térmica para un lago profundo, sabemos de qué se trata: epilimnion más caliente y mezclado, termoclina de fuerte gradiente térmico, e hipolimnion más frío de aguas quietas por debajo, no solamente más frías, sino más densas. ¿Qué es lo que ocurre con el lago somero? El lago somero no tiene termoclina e hipolimnion, sino que el estado de mezcla que logra el viento abarca a todo el perfil, por lo cual hay una relativa igual temperatura en la superficie que en la profundidad. Esto también lo habíamos señalado en clases anteriores, cuando habíamos visto en la clase de factores físicos la distribución del perfil de temperatura. Habíamos señalado que para una cubeta de poca profundidad solamente íbamos a tener la parte correspondiente al epilimnion, es decir, no iba a haber una estratificación térmica porque no había desarrollo vertical suficiente para la separación de masas de agua. Esto no quiere decir que no haya un calentamiento diferencial entre superficie y profundidad, y de hecho, si tenemos varios días de verano con mucha insolación y falta de viento, se va a establecer una cierta separación y una tendencia a la diferenciación de temperatura entre la superficie y la profundidad. Pero esa diferencia de temperatura no es suficiente para separar masas de agua, y la acción del viento, cuando vuelve a soplar, rápidamente equilibra y mezcla toda la columna. También es importante considerar las diferencias en el funcionamiento del ciclo de los nutrientes entre un lago profundo y un lago poco profundo. Aquí tenemos algunas consideraciones para repasar el funcionamiento del ciclo de los nutrientes en el lago profundo, y habíamos hecho hincapié en la llegada de nutrientes desde la cuenca, que esto cargaba al epilimnion, junto con la recarga propia de la mezcla de la primavera, el otoño, que va a definir entonces el potencial productivo del epilimnion. Este ciclado que se da en el epilimnion, construyendo materia orgánica que se transfiere en las relaciones tróficas, genera un pool de detritos y esto se descompone. Dependiendo de las condiciones de oxigenación que se den en el fondo, puede haber denitrificación hacia la atmósfera, pero siempre es relativamente acotada esa denitrificación. Y lo que sí puede haber es una acumulación de fósforo en los sedimentos, absorbido a las arcillas, pero además también combinado con hierro, con azufre o con manganeso en formas que son no solubles, precipitado, y por lo tanto hay una salida de fósforo desde la columna de agua hacia los sedimentos. ¿Qué ocurre en el lago poco profundo? Bueno, no tenemos este desarrollo vertical del perfil, y entonces lo que ocurre es que la mezcla del viento contribuye a que los detritos o los mismos elementos químicos se mantengan de alguna manera mezclándose en la totalidad de la columna de agua. Pero además, algo sumamente importante, y asociado con lo que decíamos recién respecto de la alta producción que en general tienen los lagos poco profundos, hay una producción alta de materia orgánica que tiende a acumularse en el fondo y que por descomposición genera condiciones de anoxia. Y en esa generación de condiciones de anoxia, entonces, se da un fenómeno particular con el fósforo. Repasemos bien esto que decíamos para hablar en detalle de estos dos nutrientes, de nitrógeno y de fósforo. Aquí tenemos un esquema en donde vemos el ciclado y la utilización del nitrógeno en un lago poco profundo. Bueno, tenemos un pool de nitrógeno disponible,
que va a pasar a la biota a través de la absorción de los productores y la construcción de materia orgánica, y dentro de este conjunto de productores sabemos que algunos de ellos pueden recurrir al gran truco de la fijación biológica para ganar más nitrógeno a partir de la reducción del nitrógeno diatómico. Muy bien, toda esta biota libera detritos, van para el fondo y al desprenderse los compuestos nitrogenados, se desprenden en general en forma reducida, y si las condiciones son oxidantes, estas formas reducidas pasan a nitritos y a nitratos, esto vuelve al pool de la columna de agua, y entonces tenemos este ciclo del nitrógeno. Pero cuando hay condiciones de baja oxigenación o incluso de anoxia en el fondo, desde nitrato aparece el proceso de denitrificación a partir de bacterias anaeróbicas, y este N2 vuelve a la atmósfera. Tenemos entonces en los lagos someros una importante pérdida de nitrógeno por denitrificación. ¿Qué pasa con el fósforo? El fósforo también tiene su pool de fósforo soluble disponible en el agua, que es absorbido por los productores y también transformado en materia orgánica. Los detritos liberan iones fosfato, y decíamos entonces que el destino de esos iones fosfatos depende de las condiciones de oxigenación que haya en el fondo. Si la turbulencia aerea ese fondo y predominan condiciones de oxidación, entonces va a estar precipitado y quelado en el fondo. Pero, como decíamos recién, los lagos poco profundos tienden a ser más productivos. Esto no quiere decir que no haya lagos poco profundos que sean oligotróficos, sí los hay. Y cuando hay lagos poco profundos oligotróficos, como decíamos la clase pasada, el ciclado del carbono está limitado por el ciclado de nitrógeno y de fósforo, y por lo tanto la materia orgánica que se genera se descompone en el sistema sin generación de grandes excedentes. En cambio, cuando estamos hablando de lagos más productivos, lagos eutróficos o lagos hipertróficos, el carbono se fija con el máximo potencial que dan los nutrientes, perfecto, pero como byproduct de la fotosíntesis se genera un oxígeno que no siempre queda contenido en la columna de agua, porque por sobresaturación puede escaparse algo hacia la atmósfera. Esto hace entonces que cuando hay acumulación de materia orgánica en el fondo, tiende a descomponerse y tienden a predominar aquí condiciones de anaerobiosis. Y en esas condiciones de anaerobiosis entonces no se da la precipitación del fósforo, sino que el fósforo vuelve a la columna de agua recargando al sistema. Entonces, para el fósforo, especial atención, porque tenemos una llegada de fósforo desde la cuenca que va a abastecer, va a proveer de fósforo nuevo a la columna de agua. A eso es lo que llamamos siempre carga externa del nutriente, y depende de la llegada con la escorrentía desde la cuenca. Bien, y esta generación, esta utilización del fósforo, entonces, en la cadena trófica genera detritos que liberan fosfato en los sedimentos. Como decíamos recién entonces, si las condiciones son de oxidación, el ion hierro está en forma oxidada, es decir, es ion férrico, y este ion puede asociarse con el fosfato de tal manera de dejarlo inmovilizado en el fondo. Pero si no se dan condiciones de oxigenación, el férrico pasa a ferroso, el ferroso no puede retener el fósforo, suelta los iones fosfato, y este fosfato entonces vuelve hacia la columna de agua. A esto es a lo que llamamos recarga interna de fósforo, que se da justamente en condiciones de de fondo anaeróbico, y proporciona un regreso del fósforo a la columna de agua, que hace entonces que, a diferencia de los lagos profundos, no haya una pérdida de fósforo hacia los sedimentos, sino que haya siempre una recarga, que
queda retenida en el sistema y a la cual se le agrega el fósforo que viene desde la cuenca de drenaje. Esto hace entonces la relativa pérdida de nitrógeno por denitrificación y la recarga interna de fósforo hace que cambie la relación de abundancia entre nitrógeno y fósforo, no absoluta, sino relativa a las necesidades de los productores, y entonces predominantemente los lagos someros van a estar más bien limitados por nitrógeno que limitados por fósforo. Muy bien, entonces hemos hecho una visión sobre los fenómenos físicos y químicos generales que definen el funcionamiento del lago poco profundo. Veamos ahora lo que decíamos como otro aspecto crítico de estos ambientes, que es la importancia de la zona litoral. Hemos hablado de la zona litoral, la mencionamos cuando en la primera clase hablábamos de zonación, o la segunda, la de zonación del lago, como la zona propia de la cercanía a la orilla. Ahora tenemos motivos para explayarnos un poco en su estudio. La zona litoral de un lago poco profundo, entonces, se va a caracterizar, y de hecho va a estar definida, por la presencia de agua en el perfil del suelo, y la existencia de plantas hidrófitas. De hecho, estas plantas van a ser las que dominen en presencia en esta zona litoral, y por lo tanto son las que se utilizan para definir sus límites. Visto desde arriba un lago poco profundo o un conjunto de lagos poco profundos, enseguida podemos apreciar un borde de vegetación distintiva que a veces se junta con el del lago vecino, y que justamente me está hablando de una vegetación particular que está rodeando a los cuerpos de agua. De hecho, yo puedo distinguir incluso distintos anillos de vegetación, algunos más claros, otros más oscuros, es decir, distintos tipos o de vegetación en distinto estado, y como estoy en una zona agropecuaria en este caso, veo que el productor agropecuario intenta aprovechar al máximo su superficie, avanzando sobre las depresiones, pero la presencia de esta vegetación como que le marca un límite que justamente está asociado, seguro, con el agua en el suelo. Si nos acercamos un poco a la perspectiva desde el llano de la zona litoral, empezamos a ver entonces que cada uno de estos cuerpos de agua está rodeado de una zona, un anillo de vegetación, heterogénea, a veces más alta, a veces más baja, pero que claramente la orilla se mezcla en parches con esta vegetación de plantas hidrófitas. Acá podemos ver que es variado el grupo de plantas hidrófitas, tenemos algunas emergentes, algunas hundidas, algunas flotando, y así podemos ver desde el interior de ese espejo de agua, prácticamente a veces como una pared de vegetación que lo rodea, y por eso merece una consideración especial en nuestro estudio de productores a estos productores de la zona litoral, que son las plantas acuáticas hidrófitas, o como se llaman a veces en ecología acuática, macrófitas. Bien, estas plantas se van a caracterizar por sus adaptaciones y por su alta producción. Entre las condiciones ambientales que sustentan esta alta producción, una de ellas es el acceso a abundante agua. Nosotros sabemos que las plantas en general están limitadas en su crecimiento por la disponibilidad de agua, mayormente en el paisaje terrestre. Estas plantas están en un ambiente acuático, semiacuático de transición, así que tienen muy alta dotación de agua y por lo tanto evapotranspiran abundantemente, lo que les sustenta una alta producción biológica. Por otro lado, también tienen en el suelo al cual acceden alta cantidad de nutrientes, por ser zonas deprimidas y ser zonas que en lo que es el arrastre
de elementos, ya sea solubles o particulados, tienden a acumular nutrientes, de tal manera que aquí se dan las condiciones combinadas de alta cantidad de agua y alta cantidad de nutrientes. Una característica distintiva de estos vegetales es que están poco desarrollados los tejidos de sostén. En general no hay plantas con abundante tejido tipo leñoso, muchas de ellas ni siquiera tienen cambium, es decir, no tienen crecimiento secundario, porque parte del sustento lo realiza el medio acuático mismo. Pero no todo es felicidad, sino que el suelo permanentemente anegado es un suelo anóxico. Es un suelo en donde los procesos de descomposición y la actividad microbiana es muy alta, consume todo el oxígeno que puede difundir lentamente desde la atmósfera, y por lo tanto es un medio totalmente anóxico, anaeróbico. Sin embargo, las raíces de las plantas macrófitas necesitan oxígeno para realizar el metabolismo, lo cual tiene que llegar desde la atmósfera, porque si no, esas raíces se pudren. De hecho, la falta de oxígeno en los poros del suelo, la zona litoral, es lo que frena el avance de las plantas típicamente terrestres, y por eso restringe a las hidrófitas el dominio del alrededor de los lagos. Finalmente, una característica que es propia del grupo de las plantas acuáticas es que tienen una diversidad relativamente acotada. En verdad hay plantas hidrófitas pertenecientes a un variado grupo del reino vegetal. Tenemos plantas hidrófitas angiospermas monocotiledóneas, dicotiledóneas, tenemos briófitas, pteridófitas, hay hepáticas, y también hay macroalgas. Pero no son muchas las especies, es decir, no es un grupo que se haya diversificado demasiado, por dos situaciones. Una es que son relativamente jóvenes en la evolución. Las plantas hidrófitas evolucionan, es el regreso al agua de las plantas. Quiere decir que esto se está realizando desde hace más o menos 70, 50 millones de años, es decir, no ha habido demasiado tiempo para la radiación evolutiva. Pero por otro lado, y tal vez más importante que eso, es que el ambiente de la zona litoral es un ambiente bastante exigente en la variabilidad. En los años húmedos puede haber una tabla de agua de gran espesor, y en los años secos toda la zona litoral pasa a estar deshidratada, empieza la competencia con las plantas terrestres, y esto hace entonces que los mejores genomas sean los de amplio nicho para performar. Quiere decir, la variabilidad ambiental obliga a tolerancia amplia de las distintas variables ambientales. Eso quiere decir nichos amplios, euritodo, eurialinas, eurihidras y demás, y por lo tanto entonces nichos amplios implica que no puede haber demasiadas especies explotando un ambiente, sino que las muchas especies son propias de especialistas, lo que se da en condiciones de constancia. Bueno, mirando un poco más a estas plantas, para intentar entenderlas y caracterizarlas un poco mejor, hagamos hincapié primero en las hojas. Existen plantas hidrófitas con hojas aéreas, es decir, que se dan totalmente en la atmósfera, fuera del agua. Otras, en cambio, son flotantes, láminas que se apoyan en la superficie del agua, y otras son sumergidas. Toda la lámina, y de hecho toda la planta a veces, se da el crecimiento dentro de la masa de agua. Por el lado de las raíces vamos a distinguir entre plantas hidrófitas que tienen arraigo en el sustrato, el suelo o los sedimentos, y otras en cambio que tienen las raíces sueltas dentro de la columna de agua, a las cuales llamamos libres. Combinando entonces la mirada sobre las hojas y la mirada sobre las raíces, vamos a clasificar a las plantas acuáticas en 4 grupos funcionales. Las plantas emergentes, arraigadas y con hojas aéreas,
Las plantas sumergidas, normalmente arraigadas en el sustrato y con tallos y hojas dentro del agua. Las plantas flotantes arraigadas, quiere decir que tienen raíz sostenida en los sedimentos, pero sus hojas están apoyadas sobre la masa de agua. Y finalmente las flotantes libres, hojas que generalmente tienen un braquiblasto, un tallo cortito, con hojas en roseta, que se apoya sobre la superficie del agua y las raíces cuelgan dentro del agua misma. Bueno, vamos a ver un poco estas plantas que no solo son maravillosas, sino además muy, muy bonitas. Vamos a sentarnos en este hermoso estanque y vamos a ver que seguramente vamos a encontrar plantas de todo tipo. Pero aquí entonces tengo que hacer un cambio y de paso les cuento que les voy a mostrar unos hermosísimos videos que grabó Alejandro, el profe de los viernes a la tarde. ¿Dónde está? Acá. Y que tenemos colgados disponibles para que los vean en un canal de YouTube. ¿Lo están viendo ahora? A ver. No. Sí. Ahí está.